Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Con el Padre Teo. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Bien. Muy buenos días. Estamos viernes 29 de mayo de 2020. Aún estamos en el tiempo de Pascua. Vamos a tener ahora esta reflexión a modo de lección divina del Evangelio de hoy. Es el capítulo 21, del verso 15 al 19. Es una bellísima narración que nos da San Juan en este capítulo 21, que es una parte del epílogo del Evangelio. Saludo a todos los seguidores de esta plataforma. Soy el Padre Carlos de Menegui, párroco de la Inmaculada Concepción, San Antonio de Padua de Comoapan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por la glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, nos has abierto las puertas de tu reino. Haz que la recepción de dones tan grandes nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio y a vivir con mayor plenitud las riquezas de nuestra fe, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos una lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versos del 15 al 19. Dice San Juan: después de haber comido, Jesús dice a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Él le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto le indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Hermanos, estamos en los últimos días para celebrar la cincuentena pascual, que es lo que quiere decir Pentecostés. Durante la Cuaresma, la selección de los evangelios del día sigue la antigua tradición de la Iglesia, es una antigua tradición. Es decir, cómo están estructurados los evangelios, cómo están distribuidos dentro de la liturgia. Hace muchísimos siglos la Iglesia ha seguido esta nomenclatura, por así decirlo. Es una tradición muy antigua. Entre Pascua y Pentecostés, la preferencia es para el Evangelio de San Juan. Si vemos toda la cincuentena pascual, siempre aparece entre semana y algunos domingos el Evangelio de San Juan. Así, estos últimos 2 días antes de Pentecostés, los evangelios diarios presentan los últimos versículos del Evangelio de San Juan, que es el epílogo, el final.
el final del Evangelio. Después de esto, de esta aparición, viene la ascensión del Señor. No es la liturgia no busca una sucesión histórica, cronológica, histórica, sino desde el punto de vista de la fe. Aunque en algunos momentos tenemos como un proceso histórico de la vida de Jesús, pero no es lo interesante, lo importante eso. A veces ayuda mucho para la reflexión, pero no tanto, como si se van tomando los momentos precisos para hacer una profundización que nos ayude a nosotros a conocer mejor la palabra de Dios. En las semanas del tiempo común, es decir, en el tiempo ordinario, la liturgia diaria hace una lectura continua del Evangelio de San Marcos. Así estamos leyendo durante algunas semanas. Desde la primera semana del tiempo ordinario hasta la 9ª semana está San Marcos. Luego viene San Mateo desde la semana 10ª a la 21ª semana del común. Y San Lucas es tomado desde la 22 hasta la 34ª semana del tiempo común. Se toman el Evangelio de San Lucas. Eso es decir, entre semana. Recordemos que la liturgia está dividida, la Sagrada Escritura se divide en la liturgia de dos maneras. Primero, los ciclos ABC, que son los domingos. Este año estamos leyendo a San Mateo. El próximo será Marcos y luego Lucas. Así se leen los evangelios en 3 años. Si vamos a misa los domingos, vamos a leer todos los 4 evangelios. Y entre semana va variando, leyéndose algunas perícopas, que así se llaman, o sea, algunos trozos del evangelio de distintos escritos. San Juan es intercalado en algunos momentos del tiempo ordinario, como también del tiempo de Cuaresma y de Pascua. Esto no debe de asustarnos, sino alegrarnos, porque nos ayuda mucho a la vida espiritual litúrgica. Si hay una iglesia que lee la Biblia, pues es la Iglesia Católica, todos los días. Y hay una cosa bien interesante. Todos los domingos, casi siempre también en las semanas, varía un poco en las semanas porque a veces se toman lecturas propias por los acontecimientos más cercanos. Bueno, pues se buscan lecturas que acomode también a la celebración de ordenación sacerdotal, matrimonio o misa de enfermos, etc. Se pone lecturas propias para el sacramento que se celebra. Pero de ordinario, por ejemplo, los domingos, es interesante que el evangelio que vamos a escuchar el domingo se escucha en todo el mundo. En donde está presente la Iglesia Católica y está presente el presbítero, el celebrante, con una comunidad, pues vas a escuchar en todas las misas de todo el mundo el mismo texto del evangelio. Eso significa la unidad de la Iglesia. O sea, no cada quien toma lo que le gusta o lo que le parece, sino es interesante esto conocerlo, ¿no? Que en cualquier rincón del mundo donde se celebra la Eucaristía, estamos oyendo el mismo evangelio. El evangelio que se proclama en la sede de Pedro, es decir, con el Papa, se proclama en las catedrales, se proclama en las parroquias, se proclama en las comunidades, en cualquier parroquia. En algunos momentos no, entre semana no, porque varían, pero en los domingos ordinariamente sí, cuando son especialmente domingos de Adviento, de Cuaresma y de Pascua. Los domingos de tiempo ordinario, donde el presbítero se reviste de verde, a veces puede cambiarse una lectura, pero no el evangelio. Eso es importantísimo conocerlo, para saber lo que que la Iglesia sí lee la Sagrada Escritura.
Y no solamente lee la Sagrada Escritura de esa manera, sino también con la liturgia de las horas, con los 150 salmos, con el oficio divino que es laudes, es oficio de lectura, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Es una gran variedad. Y todavía más en la piedad popular, pues podemos meditar pasajes de la Sagrada Escritura cuando nosotros rezamos el Santo Rosario. Pero vamos a este texto. El Evangelio de este día, de esta mañana, presenta el último encuentro de Jesús con los discípulos. Fue un reencuentro, una celebración marcada por la ternura, por el cariño. Hay una cosa interesante, no es una ternura y cariño. Es el final. Jesús llama a Pedro, le pregunta 3 veces, ¿me amas? Algunos autores dicen que 3 veces le había dicho esto porque 3 veces le había negado. Otros exegetas hablan de otra manera, pero bueno, nos quedamos con esta. Pedro realmente había negado a Jesús 3 veces. Era necesario confesar la fe y reafirmarla. Es interesante, si leemos un poco antes el Evangelio, vemos cómo Pedro se ciñe la túnica, se tira al agua y va al encuentro con Jesús. Pedro había quedado desnudo delante de Jesús, es decir, no tenía el traje de fiesta, no estaba avergonzado. Es la misma escena de Génesis, cuando el hombre transgrede la ley de Dios, peca, pues se siente desnudo, es decir, desarmado. Pedro estaba igual, era necesario pasar por las aguas bautismales, es el signo de que se tira al agua, y segundo, pues se pone la túnica, el traje para poder presentarse frente a Jesús. Eso podríamos un día reflexionarlo más detenidamente que de tiempo. Hoy me interesa esto, este encuentro de cariño, de ternura que tiene Jesús. Jesús llama a Pedro y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, le dice que sí lo amaba. Solamente después de haber recibido por 3 veces la misma respuesta afirmativa, pues seguramente Pedro reconoce esto y le dice el Señor, cuida a mis corderos, cuida a estos que están contigo, cuídalos. Cuida a los corderos, yo entiendo así, cuida a estos que están contigo y después cuida a mi rebaño, no solamente estos, sino también los que partirán después de estos, cuidar del rebaño. Eso es lo que hace la Iglesia a través del Papa y los obispos, ¿no? Y en lugar de los obispos, lo que tiene que hacer el párroco, los presbíteros dentro del proceso de cuidar el rebaño, cuidar a las ovejas. El Papa tiene la obligación de cuidar a los corderos, es decir, aquellos que están en el trabajo y la misión. Yo diría así, de esta manera, como para entenderlo de una manera sencilla. La misión de cuidar las ovejas para que podamos trabajar en la comunidad. Jesús no pregunta si sabe mucho, eso es interesante también. No le pregunta a Pedro si sabe teología, si sabe filosofía, no le pregunta si sabe métodos de trabajo, no le pregunta si sabe otra lengua, no le pregunta, mira Pedro, tienes licenciatura, tienes doctorado en teología, en moral, en filosofía. No le pregunta eso, no le pregunta si sabe mucho de biología, de arquitectura, no le pregunta eso, a Jesús no le interesa eso. Le hace una pregunta fundamental, ¿me amas? ¿Me amas? El amor es el centro de la misión. El amor, ¿de qué me sirve conocer todos los textos sagrados de la Sagrada Escritura, saberlos, repetirlos de memoria, si no sé amar? Después de una noche de pesca, esto ha pasado ahí, es lo que está pasando, ha pasado una larga noche sin poder pescar, llega a la orilla de la playa y los discípulos descubren que Jesús ha preparado comida. ¿Cómo lo hizo? Pues no lo narra San Juan. Tiene pan y pescado asado sobre las brasas. Terminada la comida, Jesús llama a Pedro y le pregunta esas 3 veces, ¿no me amas? 3 veces, porque 3 veces había sido negado, vemos en el capítulo 18 de San Juan.
los versos 17, luego 25 al 27. Después de estas 3 veces, el discípulo amado recibe la orden de cuidar a las ovejas. Jesús no le pregunta si es erudito, ¿no? Lo que ya decía, no es erudito. Sabe teología, moral, derecho canónico, no. Sabes estrategias, no. Le pregunta una cosa fundamental: ¿me amas? El amor, en primer lugar, para las comunidades del discípulo amado. La fuerza de las que sustenta las comunidades, hermanos, no es una doctrina abigarrada, recargada, sino el amor. ¿Qué tanto se ama la comunidad? Y ese es el trabajo del pastor, llevar a la comunidad a que se ame. Eso es lo que tiene que haber en la comunidad. Sí, debemos de estudiar, saber y conocer, por supuesto que sí. Eso, claro que también, ¿no? Pero eso viene después de esa actitud, de amar, de poder amar. Esa es la pregunta que le hace a Pedro. No le dice Pedro muy sabiondo, ¿no? Pedro creo que ni sabía escribir, creo que apenas sabía el arameo, no sé si el griego, pero eso es lo que sabía Pedro. En primer lugar, el amor. La previsión de la muerte, Jesús dice a Pedro: en verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Ibas a donde tú querías, pero cuando llegues a viejo, dice, ya no va a ser así. El extremo es diferente. Dice, ya no va a ser así. Extenderás las manos y otro te va a ceñir. Otro te va a vestir y te va a llevar a donde no quieras. A lo largo de la vida, extenderá las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras, dice, a lo largo de la vida. Pedro y todos vamos madurando esta situación. Con el tiempo, pues cuando somos jóvenes, pues tenemos toda una vida por delante, llena de sueños, de ilusiones, y se vale soñar, no se vale los sueños que tiene que haber. Se vale soñar, por supuesto que se vale soñar, y un buen sueño de la vida, ¿no? Un buen proyecto de vida también. No se trata solamente de vivir por vivir. Todos debemos tener un proyecto de vida. Debemos tener algo. Tenemos que buscar qué es lo que queremos en nuestra vida. No podemos vivir solamente a la deriva, sino tiene que haber una dirección. Nuestra vida debe tener una dirección y la primera dirección de nuestra vida es el amor. Saber amar. Y saber amar, hermanos, no es... son cositas de esas... románticas, no, eso no es amar, eso es otra cosa. Amar es lo que ha hecho Jesucristo desde la cruz, amarnos hasta el extremo, dice, nos amó hasta el extremo. ¿Y cuál es el extremo? Nos amó hasta la muerte, hasta poder sufrir la muerte, para morir por ti, por mí, dando la vida, y nos llama a eso mismo, porque Él es el amor propio, ¿no? Es el verdadero amor. Jesucristo es también en Jesús es la expresión del amor que ha tenido para con nosotros. Y decía, a lo largo de la vida nosotros vamos madurando. La práctica del amor se irá estableciendo la vida de la persona. Y la persona deja de ser dueña de sí misma. Esto es importante, ¿no? Cuando aprendemos a amar, dejamos a un lado el narcisismo, es decir, de amarnos a nosotros mismos, poniendo nuestro amor al servicio de los demás. Y esto, pues, no es tan fácil. Es necesaria de veras una relación profunda con Dios. Es una relación profunda con Jesús. A esto quiere llevar la comunidad de San Juan, a las comunidades de las que ya hemos hablado, a las comunidades de las 7 iglesias de Asia Menor, lo que actual Turquía. Otro te ceñirá, te llevará donde no quieras. Este es el sentido del seguimiento. El evangelista comenta, con esto indicaba la clase de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Y Jesús le añadió, sígueme. Y creo que es la palabra que resuena el día de hoy, que sígueme.
Para una reflexión, para un momento de reflexión, y vamos a tener un momento de un fondo musical, de una musiquilla por allí para que nos ayude, abriendo tu Biblia, releyendo el texto y meditando esto. Al terminar daré otras indicaciones sobre la misma actitud de amor de Jesús. Mira dentro de ti para la reflexión personal. Mira dentro de ti y di cuál es el motivo más profundo que te lleva a trabajar en la comunidad. Si eres agente de pastoral o estás al servicio de la comunidad o perteneces a la comunidad, ¿qué es el motivo más profundo que te lleva a trabajar en la comunidad? ¿Es el amor o te preocupan las ideas? Segundo, a partir de las relaciones que tenemos entre nosotros con Dios y con la naturaleza, ¿qué tipo de comunidad estamos construyendo? Pregúntate, ¿qué clase de comunidad estamos construyendo? Primera pregunta es, ¿el amor te preocupa? ¿El amor o te preocupan otras ideas? Segundo, ¿qué tipo de comunidad estamos construyendo? Vamos a la reflexión.
Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y Buen provecho. Bien. Decíamos que el amor en Juan, en Pedro me amas, está el discipulado y está el discípulo amado allí frente a él. La palabra amor es una de las palabras que usamos más cotidianamente, ¿no? La usamos frecuentemente hoy en día. Y a veces la usamos para cosas banales, ¿no? Cosas a veces banales. En la lengua inglesa, que es muy pobre en palabras y contenidas, y a veces se nos ha pegado a nosotros, ¿no? Una cosa es que me guste el perro y otra cosa es que yo amo al perro. Ellos dicen I love you y dicen amar, y aman todo, ¿no? No. En la palabra amar, en el castellano, es entregar la vida, dar la vida por eso, ¿no? La palabra amor es una de las palabras que usamos muchísimo y se ve muy desgastada. Es una de las palabras de las comunidades del discípulo amado. Estoy hablando de Juan, el discípulo amado es Juan. Manifestaban su identidad en el proyecto de amar, ante todo una experiencia profunda de relación entre ellos mismos, entre la propia comunidad, donde existen elementos mezclados de muchas maneras, ¿no? Se entrelazan muchas cosas, sentimientos, valores, se entrelazan muchas cosas, sentimientos y valores en una comunidad. Se experimenta la alegría, la tristeza, el sufrimiento, el crecimiento, la renuncia, la entrega, la relación, la donación, el compromiso, la vida, la muerte, la enfermedad, el dolor, el desasosiego, la depresión, tantas cosas que se experimentan en la comunidad y necesitamos una palabra de aliento. Si podemos nosotros aplicar esto en nuestra propia vida. En este conjunto, en la Biblia, se resume en una única palabra de la lengua hebraica, Hesed o Hased. Yo no sé tanto hebreo, pero bueno, es una palabra muy difícil, algunos dicen muy difícil de traducir, porque se puede traducir de muchas maneras, es una palabra difícil traducción. La Biblia, en la Sagrada Escritura, simplemente la traducción ortodoxa, católica, generalmente se traduce por caridad, misericordia, fidelidad o amor. En otras Biblias, de otras traducciones, alianza, a favor, lo traducen de otra manera, según su conveniencia de cada grupo. Las comunidades del discípulo amado, es decir, de Juan, tratan de vivir esta práctica de amor en toda su radicalidad. Tratan de hacer esto, lo tratan de llevar a cabo y por eso San Juan los anima con esta imagen que nos presenta Jesús caminando por la playa, viendo a los discípulos que han trabajado toda la noche y han trabajado y no han podido pescar nada. Podemos tener otra imagen, por ejemplo, de esto, o podemos hacer una interpretación distinta. ¿Cómo te puedes tú lanzar, es decir, agente de pastoral? ¿Qué haces tú para ir a la misión? ¿Qué haces tú para ir al encuentro de los hermanos? ¿Qué haces tú para asistir a la Eucaristía? No solamente es, ¿qué haces para asistir a la Eucaristía? ¿Qué haces tú antes para ir a la Eucaristía? Esto es importantísimo. ¿Qué haces antes de ir a la Eucaristía? ¿Qué haces antes de entrar a la capilla del Santísimo o al lugar de oración? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces tú antes de ir a la misión? Vas a hacer una misión, va un equipo, van a misionar, van a anunciar la palabra, o vas a una reunión, a un encuentro, vas a una catequesis, vas a dar, no pláticas, porque
A mí me ha llamado mucho la atención que todavía se queda eso hay como un rezago de palabras dentro de la evangelización y la catequesis. Hay un rezago y le llamamos pláticas. No. La iglesia no da pláticas, da catequesis. Evangeliza catequizando. Esa es la manera de ser. Cuando dicen pláticas, bueno, vamos a echarnos un café y ahí platicamos. Jesús nos invita de veras a entrar en un ambiente de amor, de fidelidad, de entrega, de generosidad, experimentando que la comunidad tiene experiencias también desagradables y que tienen que ser consoladas. Podemos recordar muchos pasajes de Jesús en estos momentos, ¿no? Que ha sucedido con Jesús durante la vida. Pues hay varios textos, ¿no? Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, su hermano. Y no solamente eso, llora ante la tumba de Lázaro. Jesús encarna en sí mismo la misión y manifiesta su amor. Dice, habiendo amado a los suyos hasta el extremo. Jesús manifiesta este amor. El amor de Jesús manifiesta su profunda identidad con el Padre. Eso lo vemos en el capítulo 15, verso 9. Para las comunidades no había otro mandamiento que es más grande que este. Actuar como actuaba Jesús. Eso le va a decir San Juan en su primera carta a las comunidades de Asia Menor, de estas 7 iglesias de las que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Esto implica amar a los hermanos. Amar a los hermanos. ¿Y cómo tengo que amar a los hermanos? Pues los tengo que amar como son. Yo no puedo hacer que los demás sean como yo quiero, sino como son, como se expresan, amarlos, quererlos. Hay mucha gente que está carente de amor. Leía el otro día por allí un mensajillo que me mandaban y decía que le dice, ¿qué necesita una ave para volar? Necesita 2 alas. No puede volar con una. El ser humano no puede vivir sin estas 2 alas. El ser humano necesita amar y ser amado. Amar y ser amado. Y eso te va a hacer libre. Amar y ser amado. Y tenemos que aprenderlo. Eso se aprende desde el seno, desde el útero materno, en donde la madre ama al hijo y el hijo siente el amor de la madre y también la del padre. Y de quienes rodean en el tiempo de gestación, siente y los sentimientos de los demás. Siendo un mandamiento tan central en la vida de la comunidad, los escritos de San Juan definen así el amor. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Por esto no debemos amar solo de palabras, sino dar la vida por nuestros hermanos. Quien vive el amor lo manifiesta en sus palabras y actitudes y se vuelve también discípulo como el discípulo amado. Amar de verdad. No se puede amar solamente decir te quiero o discúlpame. No se trata, dice perdóname, ¿no? Mucha gente... Aquí hay otra cosa que algún día trataré, ¿no? Sobre la manera y la forma que me permita a mí hablar de otros temas que me tienen interesado y que puede ayudar mucho a la comunidad. Pero ya hablaré con quien tengo que hablar para poder desarrollar estos temas que pueden venir a ayudarnos a crecer en la fe. Yo quiero terminar con ustedes recordándoles estas 2 preguntas. ¿El amor es el amor el que te preocupa o te preocupan otras ideas? ¿Es el amor a la comunidad o tú tienes otras ideas para la comunidad? Porque eso es interesante, ¿no?
La comunidad no trabaja. La comunidad no trabaja y a veces nos quejamos, los pastores, nos quejamos que la comunidad no trabaja. ¿No trabaja en qué? ¿No trabaja en qué? ¿La comunidad en qué no trabaja? Hay que ver ese. ¿El amor es el que te preocupa o te preocupan las ideas u otras cosas? Que no solamente sean ideas, sino también sean cosas materiales. Y después también preguntarnos qué tipo de comunidad estamos construyendo. Y esto también es para mí. ¿Qué tipo de comunidad estoy construyendo en lo que la iglesia a mí me ha confiado? Les agradezco muchísimo su atención. Voy a recitar 2 versos del Salmo 103 para terminar esta bella reflexión, este bello pasaje y esta reflexión que a mí me ha gustado muchísimo. Me he quedado hasta anoche viendo esto y reflexionando, y luego por la mañana en la misa de la mañana pues también algo comentaba porque es el evangelio del día. Del Salmo 103. Bendice alma mía a Yahvé, en el fondo de mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé, nunca olvides sus beneficios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, permanezca para siempre. Amén. Buen desayuno, buen día, buen inicio de fin de semana y buen inicio de principio de semana. Feliz Pentecostés para todos. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y Buen provecho.